Mi nombre es Michelle. Déjame contarte sobre la noche más emocionante y a la vez más loca de mi vida. Era un sábado tranquilo y yo estaba acostada mirando al techo. Mi esposo Harry estaba de viaje de negocios durante los próximos 3 meses, así que me sentía muy sola. Ya habían pasado 2 semanas desde la última vez que lo vi, cuando el sonido de la puerta de mi dormitorio abriéndose rompió el silencio y me hizo volver a la realidad. Al darme cuenta de que no estaba sola, me senté y miré la figura parada en mi umbral. Mi hijo Isaac, de 18 años, estaba allí agarrando el marco de la puerta. Me llamó y supe de inmediato que algo andaba mal. Le pregunté qué pasaba y no respondió enseguida. Se quedó allí paralizado al principio, pero finalmente entró en la habitación. Era como si le tuviera miedo a algo. No podía dormir, dijo en voz baja. Yo sabía que algo realmente le molestaba cada vez que venía a mi habitación a la 1:30 de la madrugada. Mi caja torácica se tensó y me senté en el borde de la cama. ¿Qué pasa?, pregunté suavemente. Hizo una pausa otra vez antes de sentarse en el borde de la cama conmigo. Se sentó con la espalda encorvada y las manos jugueteando en su regazo mientras yo lo miraba. Él solo miraba al suelo. Isaac, sabes que puedes hablar conmigo sobre cualquier cosa, dije. Con una voz reconfortante, dejó escapar un suspiro tembloroso antes de decir: es difícil de explicar. Últimamente no he sido yo mismo y no sé qué hacer. Sus palabras me pusieron tensa. Pero mantuve una voz tranquila y le pregunté: ¿qué quieres decir? Luego me dio una mirada intensa para la que no estaba preparada. Se trata de alguien en quien no puedo dejar de pensar. Alguien que nunca esperarías. Cuando dijo eso, me sentí aliviada. Mi primer pensamiento fue que estaba muy enamorado de alguien en la escuela y no sabía cómo manejarlo. Siempre había sido tímido para expresar sus emociones y las mantenía embotelladas hasta que era demasiado. Está bien, dije. ¿Quién es la afortunada? ¿Alguien de la escuela? Rápidamente sacudió la cabeza. No, entonces ¿quién es ella?, pregunté. Tomó una profunda inhalación, me miró y dijo con voz temblorosa: eres tú. Cuando las palabras me golpearon, pensé que me iba a desmayar. No podía creerlo. No pude pensar ni hablar por un momento. Tuve que tratar de darle sentido a lo que acababa de decir. Isaac, ¿qué estás diciendo?, pregunté en estado de shock. Se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro, como si estuviera encerrado en una jaula. Luego comenzó a pasarse la mano por el pelo nerviosamente. Sé que está mal, pero no puedo controlar esta emoción, dijo finalmente. He intentado durante mucho tiempo ignorar esa sensación, pero no funcionó. Siempre está ahí. Mi corazón comenzó a latir más rápido, y yo simplemente me quedé sentada mirándolo. Cuando comencé a hablar, él me interrumpió. No me digas que estos sentimientos no son reales. Nunca he experimentado esto por nadie más. No es solo un enamoramiento o admiración, es algo mucho más profundo. Él dijo: Isaac, lo que estás experimentando no es amor. Sí, lo es, gritó. Tú eres la única que siempre me ha entendido y me ha hecho sentir mi propia valía. Si eso no es amor, entonces no sé lo que es. Traté de procesar sus palabras. Estaba derramando emociones que yo no podía entender, aunque en ese momento no podía corresponder a sus emociones. Algo en mí se excitó. Tal vez simplemente aún no lo sabía y traté de ignorarlo. Luego terminé diciendo: estás confundido y pasando por muchas emociones en este momento. No estoy confundido en absoluto. Nunca he estado más seguro de nada, dijo. Mientras se giraba y me encaraba, sus ojos estaban llenos de lágrimas contenidas, y apretó la mandíbula para no llorar. En ese momento, pude percibir lo atraído que estaba hacia mí, y no quise apartar la mirada, pero como madre asumí la responsabilidad y decidí ignorarlo. Estos sentimientos pasarán, le dije suavemente. Él me preguntó: ¿y si no pasan?
¿Y si así es como debería sentirse? Por un momento no pude hablar. Luego le dije que lo resolveríamos y lo superaríamos juntos. Él me miró fijamente durante un periodo prolongado. Simplemente no quiero perderte, susurró. No lo harás, dije, apretándole la mano. Pase lo que pase, siempre estaré aquí para ti. Luego le pregunté, ¿por qué no duermes aquí conmigo esta noche? Tal vez eso te haga descansar mejor. Él asintió. Y ambos tiramos de las sábanas sobre nosotros. Me acosté allí con mis brazos alrededor de él. Entonces noté algo, pero no me molesté en mencionárselo. En cambio, simplemente le di las buenas noches. Él me sonrió y ambos nos quedamos allí en silencio. Juntos, en el fondo, sabía que habría otra noche como esta. Simplemente terminaría de manera diferente. Esa noche no pasó nada, pero se acercaba más. Podía presentirlo. La mañana después de la confesión de Isaac no se sintió real. Empecé a hacer tareas domésticas, con la esperanza de que fueran una distracción para mí. Pero mis manos temblaban mientras trabajaba, y mi mente corría con preguntas que no podía responder. El sonido de una silla en la cocina me trajo de vuelta a la realidad. Isaac estaba sentado a la mesa, mirando un tazón de cereal. Tenía el pelo sin cepillar y agotamiento en sus ojos. Me di cuenta de que no había dormido, y yo tampoco. Rompí el silencio dándole los buenos días. Él levantó la vista y me murmuró un buenos días de vuelta. Me serví una taza de café y me senté frente a él. Por un momento, ninguno de los dos habló. El aire estaba cargado de tensión. Fui la primera de los dos en hablar sobre la noche anterior. Empecé, pero él me interrumpió diciendo, quise decir lo que dije, y así es como es. Cerré los ojos y respiré hondo, tratando de mantener la calma. Aunque estás siendo honesto conmigo, esto no es algo en lo que podamos actuar, dije. Se movió en su silla, visiblemente molesto. ¿Por qué no? Preguntó en un tono frustrado. Busqué las palabras adecuadas. Porque se trata de lo que es correcto para las personas involucradas, y esto podría hacernos daño a ambos, dije con calma. Apretó la mandíbula mientras miraba hacia otro lado. No quiero hacerte daño, dijo en voz baja. Sé que no quieres, respondí mientras me acercaba a través de la mesa y le sostenía la mano. Por eso tenemos que encontrar una manera de superar esto. Continué. No sé si puedo, pero lo intentaré, susurró. Los días que siguieron fueron un borrón. Cuando estábamos cerca el uno del otro, tratábamos de tener conversaciones normales, pero en general, Isaac trató de mantener su distancia de mí. A menudo se quedaba en su habitación o pasaba tiempo fuera de casa. Me recordaba a mí misma que era lo mejor y que le ayudaría a ordenar sus emociones. Pero realmente lo extrañaba. Desde que confesó, dormimos en la misma cama. Pero incluso entonces, noté que todavía había un poco de distancia entre nosotros. Una noche, mientras preparaba la cena, Isaac entró en la cocina. «Hay algo de lo que quiero hablarte», comenzó. «Está bien, adelante», respondí. «Me he dado cuenta de que prefiero tenerte en mi vida solo como mi madre que nada en absoluto». «No quiero perderte», dijo. Me alegré mucho de escuchar esto y el alivio me inundó. «No tienes que preocuparte por perderme», dije. «Es muy difícil», respondió. Me acerqué a él y le di un abrazo. «Tomará tiempo, pero lo superarás. Te ayudaré en todo lo que pueda», le aseguré. La tensión entre nosotros se relajó y él me dio las gracias. Por primera vez en días, sentí que las cosas finalmente iban a estar bien. Isaac comenzó a unirse a mí para las comidas de nuevo, y pasamos mucho tiempo juntos como solíamos hacerlo. Una noche él estaba en la sala de estar sentado en el sofá mirando la televisión. Entré y me uní a él. Le pregunté si estaba bien, y él se encogió de hombros. Luego respondió, «Sí, solo pensando en lo que preguntaste». «Siempre estoy pensando en nosotros»,
admitió. Cuando dijo eso sentí un nudo en el estómago. Isaac, pensé que habíamos superado esto, exclamé. Estoy intentándolo, pero no es tan simple, dijo. Tenemos que seguir trabajando en esto por el bien de ambos, dije. Pero, ¿alguna vez has pensado en cómo sería si los dos estuviéramos juntos? Preguntó. Su pregunta me tomó completamente por sorpresa. No me mientas, dijo firmemente. Aunque había pensado en ello, no estaba segura de si debía admitírselo. No importa si lo pensé o no. Todo lo que importa es hacer lo correcto, le dije. La expresión de su rostro cambió a tristeza, y se levantó del sofá. Voy a salir, dijo. ¿A dónde vas? Pregunté. A dar un paseo, respondió, y luego salió por la puerta. Tenía miedo de decirle que durante los últimos días algo había cambiado. Me había dado cuenta de que yo también había desarrollado un afecto afín todo este tiempo. Las horas que estuvo fuera pasaron muy lentamente. Me senté junto a la ventana y seguí vigilando cuándo regresaría. Oí que la puerta se abría justo antes de la medianoche y exhalé un suspiro de alivio. Corrí hacia la puerta y mi voz tembló mientras le preguntaba dónde había estado. Caminando, dijo con la cabeza gacha. No puedes simplemente desaparecer así, lo regañé. Suspiró y me dijo que necesitaba tiempo para aclarar su mente. No podemos seguir así. Nos está destrozando, dije. Tal vez necesitemos buscar ayuda profesional, continué, pero él se negó. Nadie puede ayudarnos y nadie puede cambiar cómo me siento impulsado, dijo. Quería discutir, pero no pude porque en el fondo sabía que tenía razón. Fue aún peor que todavía no le hubiera dicho que yo también experimentaba un vínculo mutuo. Le había estado mintiendo porque estaba tratando de evitar mis emociones por él. Simplemente aún no estaba lista para decírselo. Sin embargo, los días siguientes estuvieron llenos de evitación y conversaciones incómodas. Isaac intentó actuar normal, pero la tensión entre nosotros era muy notable. Yo sabía que algo estaba a punto de suceder. Una noche, estábamos limpiando después de la cena y noté que Isaac había estado muy callado todo el día. Entonces, finalmente rompió el silencio. Mamá, simplemente no puedo hacer esto. No puedo fingir que estos sentimientos no existen. Pensé en las noches recientes que habíamos pasado juntos. Había estado haciendo contacto físico conmigo más de lo habitual, y yo había estado haciendo lo mismo con él. Por eso él había comenzado esta conversación. Tengo una confesión que hacer, dije con calma. Creo que has notado lo que ha estado pasando las últimas noches. ¿El contacto? Preguntó. Asumí que solo eran para relajarme y hacerme sentir mejor. No, respondí. Fueron porque me di cuenta de que tengo las mismas emociones que tú. Simplemente tenía miedo de admitirlo, dije en voz baja mientras miraba hacia abajo. Él puso su mano en mi barbilla, haciendo que yo levantara la mirada. Luego comenzamos a abrazarnos intensamente. Después de eso, fuimos y nos preparamos para acostarnos. Le sonreí mientras me ponía el pijama y él se cepillaba los dientes. Me metí en la cama y él se unió a mí unos minutos más tarde. Apagué la lámpara y le di las buenas noches. Él me devolvió las buenas noches y ambos nos pusimos cómodos. Lo atraje más cerca de mí y comenzamos a abrazarnos de nuevo. Luego terminamos haciendo más que abrazarnos. Me dejé llevar por el momento y nunca me había sentido tan viva justo entonces. Había olvidado todo lo que me había preocupado durante las últimas semanas. Fue agradable finalmente no estar más confundida cuando terminamos. Isaac me miró y sonrió. Las siguientes semanas fueron mucho mejor. La casa estuvo más tranquila y finalmente Harry regresó de su viaje de negocios. Decidí no contarle lo que había ocurrido mientras él estaba fuera. Isaac comenzó a salir más con amigos y retomó pasatiempos que no había hecho en mucho tiempo. Volví a mi rutina habitual de hacer recados y hacer las pequeñas tareas que siempre había estado acostumbrada a hacer. Isaac y yo nunca hablamos de lo que había sucedido, e hice todo lo posible para mantenerme ocupada y no pensar más en ello.